decíamos antes de la pausa, este lunes empezó a operar el famoso CERNAC financiero. Para saber un poco más cómo funciona este nuevo organismo, conversaremos con la abogada Francisca Barrientos. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Sabemos que esto finalmente es una ley, estamos hablando del ámbito del derecho, por lo tanto hay deberes y derechos. El deber, ¿no es cierto?, de las personas es a pagar sus cuentas, a pagar sus deudas, etcétera. Y el derecho también de nosotros mismos es a informarnos bien. Ahí está dirigido principalmente el CERNAC financiero, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Precisamente es una ley que impone muchos deberes a los proveedores de servicios financieros, bancos, compañías de seguro, retail, pero también muchos derechos que van a beneficiar a este sector especial, a los clientes o consumidores, como le llamamos en este ámbito, del sector financiero, que dice en relación con el área de información, por sobre todo. La mayoría de los derechos que nacen con esta ley son derechos de información. Hay que informar, por ejemplo, en una hoja resumen. Ahora también hay que informar lo que se ha llamado como CAE, que es la carga anual equivalente, que fue un tema muy discutido, producto de muchos reclamos, en donde los bancos, por ejemplo, u otras empresas que prestan crédito solamente informaban la tasa de interés, pero no informaban el monto final, los costos operacionales, los seguros complementarios. Entonces ahora, en la publicidad de toda empresa que dice relación con servicios financieros y que está regulada por esta ley, debe aparecer la tasa de interés, que siempre aparece porque es muy atractivo publicitariamente anunciar la tasa de interés, eso es lo que hace competitiva la empresa, pero además el CAE. Yo mismo he visto en un diario informar CAE 5%, por ejemplo. Perfecto, o sea, para que nosotros tengamos finalmente la relación completa de cuando vamos a terminar pagando. Y eso va a permitir, va a permitir al consumidor informarse de manera efectiva de lo que está pagando, cuánto está pagando, qué es lo que le van a cobrar y por qué concepto le van a cobrar el valor final del crédito, porque hay muchas diferencias. Las diferencias ya no están en la tasa de interés, sino en las comisiones que cobra cada empresa por el servicio, que se vieron reflejadas incluso en cientos de % en temporadas anteriores, ¿no? Esto también va a atacar, ¿no es cierto?, las cláusulas abusivas o todos estos paquetes enlazados, ¿no es cierto?, que nos vendían antes, ¿no es cierto? Ahora van a tener que ser cada uno un contrato diferente. Claro. Con respecto al tema de las ventas atadas o ventas ligadas, que en general es una forma de venta multiproductos, que solo rige en el ámbito financiero, no es la bebida más el sándwich, digamos, no, es el seguro más el crédito, la tarjeta más el crédito. El combo va. El combo es lícito, pero siempre y cuando informando se cada informe, parte. Efectivamente, informando cada parte, que el consumidor o el cliente firme por separado cada contrato y que además esos contratos tengan una hoja de resumen en donde se informe qué están contratando, por qué están contratando. Lo mismo, por ejemplo, si hay avales, fiadores, también existe una obligación especial que resguarda a estas personas de decir por cuánto tiempo están contratando, en qué caso se renovará el crédito, entre otras obligaciones. Francisco, era muy importante tener esta nueva ley del CERNAC financiero. Pregunto porque cuando uno empieza a leer realmente cuáles son las funciones o en qué consiste el CERNAC financiero, bastantes de sus funciones ya estaban contempladas, por ejemplo, en la superintendencia en este caso de bancos e instituciones financieras. O sea, eventualmente se duplican. Leyendo el proyecto, se duplican las funciones, ¿o no? Incluso no solamente con bancos, la Superintendencia de Valores y Seguros, eventualmente también podría haber algo de superposición de funciones. Mira, a mi juicio, la mayoría de estos deberes de información que se imponen ahora a los proveedores y que van a ser exigibles como derecho para los consumidores no eran necesarios porque nuestra ley ya contemplaba el derecho irrenunciable a una información veraz, oportuna, transparente, suficiente, por lo tanto... Pero tal vez nosotros no sabíamos que teníamos esa ley. Yo creo que ese es el punto. Yo creo que en realidad, frente a casos de la Polar que vimos, todo el cuestionamiento que tuvieron los bancos, el ejecutivo en este caso reaccionó muy fuertemente y reguló de forma expresa lo que se puede y no se puede hacer. Ya no hay mandatos abiertos, amplios. ¿Por qué? Porque era una práctica usual que se hicieran. Los PAC, los pagos automáticos de cuentas, ya no van a ser renovables automáticamente. ¿Por qué? Porque se estilaba que fueran así y dejaban a las personas amarrar. No se puede incorporar el seguro con el crédito, ya no va a ser obligatorio. ¿Por qué? Porque era una práctica usual. En el fondo es una reacción frente a las malas prácticas
pero que no era necesario, a mi juicio, muy personal, regularlas de forma expresa. Ya existían los instrumentos necesarios como para hacerse cargo. Se podría haber informado, por último, a la una buena política de pública. Fiscalización, quizás. Lo que sí va a ser interesante es el tema de las cláusulas abusivas y su ataque, porque ahora se crea una comisión especial, o sea, más bien es una dependencia del CERNAC que está encargada de revisar las cláusulas abusivas de todos estos contratos financieros. Ojo, son solo los contratos financieros. A ver, telecomunicación, lo que te estás refiriendo en este momento, que es telecomunicaciones, por ejemplo, los servicios básicos, queda todo esto fuera, ¿no es cierto? Esto queda fuera, o sea, pueden haber, y en la práctica se ha demostrado que existen, cláusulas abusivas y todas estas formas o malas prácticas que esta ley trata de evitar en otros ámbitos tan o más importantes que el bancario o financiero en general. Un sector que ha sido objeto de muchos reclamos es telecomunicaciones, también bancos, agencias de viaje, ambulancias, alarmas de seguridad, por ejemplo, que incluso han sido fiscalizados por el mismo CERNAC, quedan fuera de esta ley sin mayor explicación para nosotros, digamos, sobre el particular. O sea, en ese sentido, claramente es una reacción a lo que pasó con los bancos y a los casos que vimos anteriormente. Claro, es el caso de la Polar y los bancos juntos. ¿En qué nos vamos a tener que fijar, ya que poseemos este vehículo legislativo, ¿no es cierto?, esta ley de CERNAC financiero, para que no seamos tan abusados, digamos? ¿En qué nos tenemos que fijar especialmente? En entender precisamente lo que firmamos, ¿o no? Efectivamente, como esta ley es tan detallista al regular las obligaciones y derechos para los consumidores, va a aparecer en todo contrato, solicitud de producto financiero o incluso los que ya se contrataron, que tienen un plazo de 90 días para los bancos informar y adaptarse a esta ley, los contratos ya existentes, una hoja de resumen. Entonces, partir por ahí, partir por la hoja de resumen, preguntar sobre todo, o sea, la información es que la entreguen, pero a la vez informarse responsablemente, y si algún consumidor no entiende de lo que está hablando, preguntar, solicitar información. ¿Esto es retroactivo, entonces? Se aplica a todos los contratos. Pero si es que yo quiero, no es obligación del banco que yo vuelva a firmar eventualmente mi contrato. No, para nada. Ya. Lo que pasa es que ellos se tienen que adecuar a estas nuevas obligaciones de la ley. Por lo tanto, si una persona suscribió un contrato de mutuo hipotecario, por ejemplo, hace 5 años, debiera llegarle una hoja de resumen con la nueva adecuación de ese contrato a las disposiciones de la ley. En caso de no llegarle, se entiende que rige de pleno efecto, sin necesidad de que sea necesaria esta carta que debiera llegarle a una persona, y con eso conocer bien, por ejemplo, el crédito que suscribió, hasta cuándo dura la garantía. Ahora la hipoteca va a regir solamente para el crédito contratado en específico. Antiguamente había una figura que es la cláusula de garantía general hipotecaria, que regía no solamente para ese crédito de esa casa, sino para todas las obligaciones que se tuviera con el banco, incluso hasta la línea de crédito, por ejemplo. Ahora ya también se prohíbe dentro de esta ley esta figura, precisamente por la mal práctica que existía en torno a ella, de mantener a una persona ligada mucho tiempo con esta garantía. Claro. Muy bien, Francisca. Muchas gracias por esta explicación del CERNAC, y nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a la nueva ley. Gracias por estar con nosotros. Con esta entrevista, entonces, terminamos este primer día de la Semana en Agenda Económica. Como siempre, les invito a seguir junto a CNN Chile.